¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Gracias nuevamente por estar con nosotros en este estudio del libro de Números. Como les digo cada semana en este estudio, bienvenidos al desierto nuevamente. Vamos a seguir avanzando en este estudio. Ya vamos en el capítulo 20 del libro de Números. Y como hemos visto, han pasado muchos eventos en esta jornada del desierto del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Un libro que, como dijimos al principio, algunos teólogos, algunos escritores bíblicos dicen, es un libro que no se debió haber escrito, ¿verdad? Si el pueblo hubiera aprendido a obedecer y a creerle al Señor desde un principio. Sin embargo, pues está escrito, y gracias a Dios que está escrito, porque también este libro revela mucho de la personalidad de nosotros, de las actitudes de nosotros. Al igual que este pueblo de Israel, nosotros también en muchísimas ocasiones, todos hemos sido incrédulos y hemos sido desobedientes a la palabra de Dios. Y esto nos ha traído consecuencias. En el mejor de los casos, esas consecuencias nos han ayudado a madurar, nos han ayudado a mejorar, a aprender de esos errores y aprender también a caminar y obedecer en los pasos que el Señor nos ha mandado. Muchas personas, lamentablemente, no han aprendido de sus errores, no han aprendido de este tipo de fracasos como el que tuvo el pueblo de Israel, y las consecuencias pues han sido desastrosas, igual que lo fue para esta nación. Así es que seguiremos en este estudio, vamos a orar y vamos a empezar este tema número 8 que tiene que ver con la adversidad en el camino, algunos eventos que pasaron antes de entrar todavía a la tierra de la promesa. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este libro de números del que hemos estado aprendiendo tantas cosas, Señor. Gracias porque podemos aplicarlo a nuestra vida y porque podemos vernos, Señor, reflejados en estas actitudes. Ayúdanos y enséñanos, Señor, a obedecer y a creer tu palabra para poder vivir de acuerdo a como tú nos has mandado. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por cada persona conectada alrededor de este estudio bíblico y que sea de bendición para todos, Padre. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gracias, hermanos, donde quiera que estén conectados, aquí en la ciudad de Salveno, en otras ciudades, otros países. Dios les bendiga y espero que siga siendo de bendición este estudio bíblico acerca del libro de Números. Bueno, pues vamos entonces al tema número 8. Es un tema que nos habla acerca de la adversidad en el camino, la adversidad que empezaron a encontrar el pueblo de Israel. Recuerden que están ellos dando vueltas, están pasando por un tiempo de disciplina de parte de Dios y tienen que estar pasando también por situaciones quizás no tan agradables, difíciles probablemente, pero Dios tenía que tratar con este pueblo y Dios tenía que levantar una nueva generación que le obedeciera y que le creyera ciegamente. Así es que durante este tiempo, hermanos, en el desierto, la generación que viene de Egipto, los que vieron las 10 plagas, los que vieron cómo se abrió el mar rojo, los que vieron cómo se destruyó el ejército de Faraón, toda esa generación que al mismo tiempo, a pesar de haber visto tanto, decidió no creerle al Señor y decidió rebelarse al Señor. Toda esta generación ya ha ido muriendo a lo largo de estos años en el desierto y se está levantando la generación que para ese entonces tenía 20 años para abajo, ¿verdad? Todos los jóvenes se empiezan a levantar y muchos de ellos todavía traen este mismo espíritu que traían sus padres, este espíritu de rebelión, de querer cuestionar lo que Dios estaba haciendo. Y Dios tiene que seguirlos instruyendo y tiene que hacerlos pasar por situaciones difíciles para que entiendan que es Dios el que está detrás de todo lo que les pasa a ellos. Hermanos, este es el asunto que nosotros tenemos que ver también en nuestras propias vidas. Todas esas situaciones que han pasado en nuestra vida, probablemente muchas de esas nos las buscamos nosotros mismos, pero hay muchas situaciones que decimos, es que yo no me busqué esto, es que yo no sé por qué estoy pasando esto. Dios está tratando con nosotros y mientras más rápido aprendamos a depender de Dios, mientras más rápido aprendamos a obedecer y a creerle a Dios, que es la clave de este libro, obediencia
y creer en Dios, más rápido vamos a poder aceptar las cosas que vienen a nuestra vida. No es que se vayan a ir, ¿eh? No es que el tiempo de tribulación, el tiempo de angustia y las situaciones difíciles van a desaparecer en el momento en que yo empiezo a depender de Dios. No van a desaparecer. Lo que va a suceder es que yo voy a tener otra perspectiva de la vida y voy a entender lo que está pasando en mi vida y voy a aprender de mis errores y voy a aprender a que no me debo de meter en situaciones que la Biblia me prohíbe, que la Biblia me dice que no me meta por ahí porque me va a ir mal, me voy a ahorrar muchos dolores de cabeza, pero sin duda vendrán situaciones de las cuales nosotros no tenemos control, situaciones adversas a nosotros que vienen de fuera y que nos afectan a nosotros como enfermedades, muerte, destrucción, no sé, tribulaciones que vienen a nosotros, de las que nosotros no podemos controlar, pero que sí podemos nosotros saber cómo reaccionar ante esas situaciones. Y eso es precisamente de lo que se trata esta lección del día de hoy. Adversidad en el camino. ¿Cómo, cómo nosotros enfrentamos la adversidad? Dios utiliza muchas veces los infortunios para fortalecer a sus hijos, prepararlos para que descansen confiadamente en su poder, para que sigan avanzando hacia la meta que tiene preparada para ellos y para que alcancen sobre todo la madurez espiritual. Este principio de por qué el Señor permite que pasen ciertas cosas en nuestra vida se aplica igualmente a los días de Moisés que a los días de nosotros en este tiempo. Cuando se acercaban a la meseta de Moab, de donde entrarían ya a la tierra prometida, Dios puso los últimos escollos en el camino, les puso las últimas pruebas en el camino para equiparlos debidamente antes de que entraran a poseer la tierra. Recuerden que cuando entraron ya comandados bajo la autoridad de Josué, el pueblo tuvo que pelear, el pueblo tuvo que enfrentar situaciones difíciles y tuvieron que entrar con valor. Así es que todavía estaban bajo entrenamiento de parte de Dios y por eso es que Dios los hace pasar por este tipo de pequeñas adversidades y de obstáculos en el camino como entrenamiento para que se prepararan mejor. Y nosotros tenemos que ver de la misma manera, hermanos, las situaciones que salen de nuestro control en la vida. Es entrenamiento. Tenemos que saber usar el dominio propio, tenemos que saber usar la mansedumbre, tenemos que saber usar la bondad, tenemos que saber usar la paciencia, tenemos que saber usar la fe, la templanza. Así es que cuando las pruebas llegan, hermanos, Dios está tratando de forjar en nosotros el carácter y de tratar de prepararnos para esa tierra de promesa que tiene para nosotros. Yo me pregunto muchas veces, hermanos, después de que nuestra vida terrenal termine y decimos, bueno, es que el Señor nos está preparando y nos está entrenando, ok, y cuando termine, pues yo voy a estar ahí en el cielo, rodeado de los ángeles, adorando al Señor por toda la eternidad. ¿Para qué me sirvió todo el entrenamiento? Bueno, no hay mucho de esto en la Biblia, pero recuerden, hermanos, que dice la palabra de Dios en Apocalipsis que nosotros reinaremos con Él. Nosotros estaremos en lugares de autoridad con Él dentro de su reino. Así es que no sé qué es lo que vamos a hacer después. Yo no creo que vayamos a estar solamente con un arpa en una nubecita por toda la eternidad. Yo creo que tenemos trabajo por hacer después de esta vida y Dios nos está preparando. Dios está preparando a su iglesia. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Es decir, va a haber que reinar, va a haber que gobernar, va a haber que tomar decisiones. Vamos a tener que estar al frente quizás de las naciones, de pueblos, no sé. Dios tendrá planes para nosotros en el futuro y nos está capacitando y nos está preparando desde este momento. Tómenlo esto o déjenlo, pero yo creo que Dios nos está preparando para algo mucho mayor después de nuestra vida terrenal, porque así lo entiendo yo en el libro de Apocalipsis. Bueno, el punto es que Israel está a punto de entrar a la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra que se le juró a Abraham y a sus padres,
Y toda la generación del desierto ya ha empezado a morir, ya se están yendo casi todos y se está levantando la nueva generación, la que tendrá que entrar bajo las órdenes de Josué. Dios le dijo a Moisés que ni él ni Aarón podrían entrar por causa de todo lo que habían pasado ya en el desierto y por causa del carácter de Moisés. Moisés ya tiene 120 años, ya está viejo, ya está cansado, ya está harto, ya está fastidiado y ya no tiene la capacidad para liderar al pueblo en la nueva conquista. Así es que ya son las últimas vueltas que están dando en el desierto. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues llegaron a la tierra de Edom, a la tierra de los edomitas. Y fíjense lo que sucede allí en la tierra de los edomitas. Si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas en Números capítulo 20, versículo 14. Y fíjense, vamos a ir leyendo lo que dice ahí. Envió Moisés embajadores al rey de Edom, desde Cades Barnea, desde donde estaba la base del campamento, diciendo, así dice Israel, tu hermano, tu hermano. Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo. Y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y he aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por tu labranza, ni por viña, ni beberemos agua de tus pozos, por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Esa es la petición que le hace Moisés por medio de los mensajeros al rey de Edom. Ahora, es importante notar y recordar, hermanos, quién es Edom, quiénes son los edomitas. Bueno, Edom es son los descendientes de Esaú, del hermano gemelo de Jacob. Si ustedes recuerdan la historia en Génesis, Isaac tiene dos hijos, ¿verdad? Esaú y Jacob. Y viene toda la historia de que Jacob era el hijo consentido de la mamá y de Jacob, y Esaú era el que salía a cazar, vigoroso, violento, ¿verdad? Y cómo Jacob, junto con su mamá, se ayudan para robarle la primogenitura a Esaú, y Isaac bendice a Jacob, le da su bendición, le traspasa la herencia espiritual y a Esaú lo hace a un lado. Y esto causa un conflicto tremendo entre los hermanos en el libro de Génesis, ¿verdad? Se querían matar y Jacob anduvo huyendo mucho tiempo y después pues medio se reconciliaron por ahí. Pero resulta que ya pasaron más de 500 años de eso. Ya pasó mucho tiempo de esa historia, ya, pues por supuesto, ya nadie existe de todas esas generaciones. Sin embargo, por las historias y como ellos conocían todos sus linajes y sus historias, pues ellos sabían cómo era el asunto. Por eso Moisés le manda a decir al rey de Edom, Israel, tu hermano, porque Edom, los edomitas, son los descendientes de Esaú. Edom significa rojo. La palabra Edom significa rojo y se les dio ese nombre porque la tierra que habitaron era de arenisca roja. La arena era muy rojiza y por eso se les llama Edom. También en el tiempo de Jacob y Esaú, el guiso, dice la Biblia en Génesis, el guiso que le dio Jacob a Esaú para canjearle la primogenitura era un guiso rojo, un guiso de color rojo. Por eso es que se asocia el color rojo, el nombre de Edom, con Esaú. Así es que son los edomitas, son los descendientes de Esaú que habían tenido un pleito por mucho tiempo con los israelitas. Y Moisés le manda a explicar lo que sucedió, ¿verdad? Tú sabes cómo nos fue y nuestros padres y que estuvieron en Egipto y cómo hemos salido, porque ahí todo el mundo se enteraba de todo, ellos sabían todo lo que había pasado. Así es que de una manera muy amable, de una manera muy bonita, le pide permiso. Mira, no te vamos a molestar, no venimos a conquistarte, no venimos a molestarte, no vamos a dañar tus labrados, no vamos a pisar tus viñas, ni siquiera vamos a tomar agua de tus pozos. Solamente déjanos transitar para que podamos
no rodear, ¿verdad? Y llegar más directamente al lugar donde vamos. ¿Qué fue lo que respondió entonces el rey de Edom? Edom le respondió, no pasarás por mi país. De otra manera, saldré contra ti armado. Nuevamente el pleito, ¿verdad? Una muy buena ocasión para una reconciliación, una muy buena ocasión para hermanar estos dos pueblos, estas dos naciones. Sin embargo, el corazón de los edomitas estaba muy endurecido por la idolatría, por el paganismo, por el pecado, y cerró las puertas a su hermano Israel. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéramos tus aguas yo y mis ganados, te voy a pagar, daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. No te estoy pidiendo más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. Ojo, ¿ustedes creen, hermanos, que Dios, si Israel hubiera pedido, Señor, pues ni modo, si no quieren, vamos sobre los edomitas? Dios tenía todo el poder para haberles ayudado a vencer a los edomitas y arrasarlos. Pero ni Dios ni Moisés quisieron entrar en conflicto otra vez con Esaú, con Edom. No quisieron revivir esa vieja rencilla. Así es que Dios tampoco quería que eliminaran a esta nación. Así es que esta nación no quiso por las buenas. Entonces Israel tuvo que rodear. Decidieron rodear. Y fue un rodeo bastante largo, bastante penoso, donde suceden varias cosas que vamos a ir viendo. Este, pero Dios no quiso que se volvieran a enfrentar estas dos naciones. A pesar de que lo hizo de muy buena intención Moisés, muy amablemente, le declaró todas las vicisitudes que habían pasado desde que Israel salió para Egipto, donde pasaron más de 400 años y sufrieron el maltrato, la explotación. Añadió que habían clamado a Jehová y los había escuchado, sacándolos de la opresión, pero su petición concreta, que era que los dejaran pasar solamente a atravesar por su tierra en paz, prometiéndoles no hacer daño ni tocar nada, no les dieron el permiso, les negaron el permiso. Esta actitud no estaba motivada por la prudencia o por el miedo de que Israel les pudiera perjudicar, sino que era una evidencia de que esta larga enemistad, hermanos, de más de 500 años que había comenzado con los hermanos Esaú y Jacob, seguía viva esa enemistad. Este último había despojado al primero de su primogenitura y la bendición de su padre Isaac, ¿verdad? Ese antagonismo continuó a través de todo el Antiguo Testamento, resultando al fin en el castigo divino contra ese país por su continua propensión a hostilizar al pueblo de Israel. Esto lo expresó el profeta Abdías en el libro que lleva su nombre. El juicio se llevó a cabo porque cuando se esperaba que defendieran al pueblo hermano y conociendo del amor que Dios les tenía, se aliaron con los impíos y el Señor nunca olvidó esta ofensa. ¿Se dan cuenta? Qué importante. Israel le pidió permiso a Edom y Edom no quiso. Edom no quiso, su corazón estaba totalmente endurecido. Así es que Israel tiene que ir a dar la vuelta, pero esa afrenta hacia la nación de Israel, Dios no lo había olvidado. Cuando le dijo a Abraham, bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere, esa promesa, hermanos, no estaba invalidada, estaba vigente. Y es hasta tiempos del profeta Abdías, ya en tiempo de los reyes de Israel, cuando Israel ya estuvo asentado más de 500 años después también. Pero a pesar de haber pasado 500 años de aquella ofensa, de esta ofensa que le hicieron a los israelitas en Edom, el profeta Abdías lanza este juicio en contra de Edom y Edom fue eliminado totalmente del mapa. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Algo muy importante. Las rencillas entre hermanos, entre familiares, entre amigos, nunca van a ser
una solución. Nunca van a ser algo positivo en nuestras vidas. Siempre que hay rencillas, siempre que hay malos acuerdos, siempre que hay situaciones que salen de nuestro control, tratemos de ponerlas en paz. Y ocasiones siempre hay para poder hacer la paz con la gente de nuestra familia. Siempre hay ocasión de poder hacer la paz. Aquí pasaron 500 años y Dios les da la oportunidad de ponerse en paz. Pero Edom no quiso. Su corazón estaba tan endurecido que no quisieron aceptar esta oferta. Hubiera sido una ocasión preciosa para que Edom y Jacob, Israel y Esaú volvieran, sus descendientes, por supuesto, volvieran a tener comunión como hermanos, pero no quisieron, lo rechazaron. Así es que 500 años después, otra vez, tiene que venir el juicio de parte de Dios y los tiene que destruir. Siempre hay tiempo y siempre hay oportunidades de ponernos en paz. El libro de Hebreos dice, en cuanto dependa de nosotros, tenemos que seguir la paz con todos, en cuanto dependa de nosotros. Muchas veces no depende de nosotros, pero cuando está de nuestra parte, hermanos, tengamos paz. Busquemos la paz con toda la gente que está a nuestro alrededor. Busquemos estar en armonía con la gente que está a nuestro alrededor y no busquemos conflictos. Esos conflictos viejos, rancios, se tienen que acabar. Ya estamos en Cristo, ya somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas tienen que ser hechas nuevas. Bueno, Edom no los deja pasar, los amenaza, les pone todo el ejército. Israel decide dar la vuelta y así es como llegan al monte de Or, partiendo de Cades los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Or. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Or en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, y aquí viene otra parte importante. En la lección anterior vimos cómo murió María en el desierto de Sin, ¿verdad? Donde las aguas de Meriba, donde Moisés golpeó la roca para que brotara agua. Ahora los lleva aquí al monte de Or y les dice el Señor ahí, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla, en las aguas de Meriba. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte de Or. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y ahí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Or a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Hermanos, qué golpe tan duro, ¿no? Qué difícil para Moisés, qué difícil, qué prueba tan grande. Después de haber pasado tanto tiempo, tantas aventuras con su hermano Aarón, después de haber sido ayudado tantas veces, juntos se enfrentaron a Faraón, juntos se enfrentaron la salida del pueblo, juntos se enfrentaron todas las rebeliones que el pueblo les puso enfrente, juntos vieron cómo se abrió el mar, juntos vieron cómo Dios envió alimento desde el cielo, juntos vieron cómo llegó la comida, la carne, las perdices, para que el pueblo comiera. Juntos clamaron a Dios una y otra vez, intercediendo para que perdonara Dios al pueblo por su rebelión y por sus quejas. Y ahora la prueba para Moisés, una prueba más, muy difícil. Sube al monte y trae a tu hermano, porque tu hermano se va a morir ahí. Son palabras que leemos, hermanos, quizás como parte de la historia, pero ponte un poquito en el lugar de Moisés. Pongámonos en el lugar de Moisés.
Y mira lo que Dios le está pidiendo, lo que Dios le está diciendo. Cuando algún familiar nuestro nos deja, pues nos duele y lo tomamos en serio, pero pues no sabíamos. Pero si es Dios mismo el que te está diciendo, tráemelo porque se va a morir. Hermanos, qué nivel de prueba, qué nivel, qué nivel de prueba de fe. Y Moisés obedece. ¿Cómo le dijo a Aarón? ¿Cómo le dijo a Aarón? Vente, vamos al monte de Or, vamos a subir porque te vas a morir. O quizá le dijo porque Dios me dijo que subamos y que te traigas a tu hijo. ¿Cómo se lo dijo a su hermano? Palabras muy duras, muy difíciles. Así es que sube Moisés con Aarón y con Eleazar. Y hermanos, por eso les digo, pongámonos un poquito en las sandalias de Moisés. Le empieza a quitar el pectoral a Aarón. Le empieza a quitar la diadema a Aarón. Le empieza a desatar el cinto y le quita la túnica sacerdotal. ¿Qué estaba pensando Aarón? ¿Qué estaba sintiendo Aarón en ese momento? ¿Cuál era la situación de Aarón? Probablemente él intuyó, hasta aquí llegué, hasta aquí se acabó. Pero era Aarón, hermanos. Era este compañero de tantas batallas, era más que un hermano, más que un hermano para Moisés. Y de pronto Aarón ve cómo Moisés empieza a vestir a su hijo, a Eleazar. Yo no sé si Moisés se quedó ahí hasta ver cómo Aarón moría. Yo no sé, no dice aquí el relato si Moisés tuvo tiempo de llorar la muerte de su hermano. Yo no sé si Eleazar tuvo tiempo de llorar la muerte de su padre. No sabemos si solamente se despidieron de él, si se abrazaron, si se besaron y le dijeron, quédate aquí porque Dios tiene algo para ti. Y ellos se bajaron, no sabemos. Pero dice que ahí murió Aarón en la cumbre del monte. Y entonces Moisés y Eleazar descendieron del monte. Una situación muy difícil, hermanos, dolorosa. Tanto pelear por la tierra, tanto pelear por este momento que están a punto de ver. Pero por haber sido rebeldes, dice el Señor, ustedes no van a entrar. Y Moisés ha de haber sentido, y sigo yo, ya se murió María, ya se murió Aarón, sigo yo. Pero él todavía bajó hasta que el Señor tuviera su tiempo para él. Toda la congregación dice que le hizo duelo por 30 días. Se cumplió la palabra de Dios respecto al sacerdocio, y el sacerdocio pasó a manos del hijo de Eleazar. No pasó a otro de los levitas, no pasó a los coatitas ni a ninguno de las otras tribus, pasó a su hijo. Eleazar fue el que recibió el sacerdocio para seguir siendo sacerdote durante el tiempo de conquista bajo las órdenes de Josué. Ahora, bajan ya Moisés y Eleazar, el nuevo sacerdote. El pueblo se da cuenta, les dice Moisés, pues hasta aquí llegó Aarón, se quedó ahí arriba, murió. Y dice que el pueblo hizo duelo por 30 días. Todas las familias de Israel hicieron duelo, pero tenían que seguir sus jornadas. Así es que siguieron nuevamente su camino. Capítulo 21 dice, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel
y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo, los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma, que significa destrucción. Llamó a aquel lugar Horma, una derrota importantísima, hermanos, una derrota importante. El lugar donde se llevó esta batalla y este triunfo era muy, muy significativo, porque 40 años antes los amalecitas y los cananeos habían derrotado a Moisés en esta tierra precisamente. Cuando intentaron llegar a la tierra prometida a pesar de la negativa de Dios, cuando Dios les dijo, no, no van a ir, y se acuerdan que ellos dijeron, no, sí, sí, vamos a ir, Señor, vamos a ir, ¡pum!, los derrotaron estos. Ahora el Señor sí le da la victoria al pueblo de Israel. Contaban con el apoyo del Señor, con su presencia en las batallas y la bendición incondicional del Señor, porque estaban obedeciendo y porque le estaban creyendo al Señor. Ya había terminado el periodo de juicio y él estaba cumpliendo su promesa de que los iba a llevar a su heredad sanos y salvos. Ya está la nueva generación. Ya son los nuevos que van a gobernar, ya son los nuevos que van a conquistar y a reinar. Así es que ahora el Señor les está dando oportunidad de que ellos sean los vencedores en estas batallas. El nombre que se le dio a este sitio fue para dar testimonio de lo que sucedió. Destrucción, Horma. Se le llamó así para conmemorar la obra realizada por el Señor a favor de ellos. Y entonces empiezan a rodear, ¿verdad? Edom no los dejó pasar por toda su tierra, que era muy grande, así es que tuvieron que rodear. Y estos que fueron los primeros que se les interpusieron en el camino, estos cananeos, hasta ahí llegaron, terminaron y siguió la peregrinación. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Otra vez se nos desinflaron. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en él? Esta ya es la nueva generación, hermanos. Estos ya son los chavos que crecieron, pero todavía traían un poquito el rollo de los papás y de los abuelos, todavía traían un poquito esa arrogancia y eso de quererse rebelar en contra de Dios y de seguir añorando Egipto, de seguir añorando las cosas que dejaron atrás. Y la nueva generación ya tenía que ver hacia adelante, ya no tenían que estar viendo hacia atrás, hermanos. Qué importante es lo que le enseñamos a nuestros hijos. Qué importante es lo que nuestros hijos nos escuchan decir. Si nuestra conversación todos los días es quejas y quejas y quejas, y hablamos de la iglesia y murmuramos de la iglesia y nos quejamos de los hermanos, y es que el hermano acá y la hermana allá, y ahí es que esa hermana dijo, y esta otra también, y esta fue, y esta vino, y nuestros hijos nos están escuchando, hermanos. ¿Qué cosa es lo que van a aprender cuando ellos sean grandes? Cuando estén listos para entrar a la iglesia y servir en la iglesia y ser los nuevos líderes de la iglesia. Ellos escucharon un ambiente de quejas. Escucharon un ambiente de lamentos, de chismes, de murmuraciones. No esperemos que ellos sean diferentes a nosotros. No esperemos que ellos van a hacer las cosas mejor que nosotros. ¿Qué es lo que están escuchando nuestros hijos? Esta es ya la nueva generación. Esta es la nueva generación, la que va a entrar a conquistar. Y miren lo que dicen. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestro alma tiene fastidio de este pan tan... ¿No decían eso sus padres? ¿No se quejaron tantas veces de esto mismo sus padres? Ellos aprendieron. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Hermanos, no podemos ponernos con Dios a las patadas. No podemos estar renegando de Dios. No podemos estar renegando de la iglesia. No podemos estar renegando de lo que sucede a nuestro derredor. Somos débiles, sí. Nos gana a veces, sí, hermanos, pero no puede ser nuestro estilo de vida. No podemos heredarle esto a nuestros hijos, porque las consecuencias de la desobediencia siempre van a ser fatales en nuestras generaciones. Este pueblo tuvo que aprender.
Esta nueva generación tuvo que aprender en carne propia, así como sus padres fueron castigados también, así como aquellos que se rebelaron en contra de Dios, Coré y todos aquellos levitas tuvieron que ser tragados por la tierra, así como fueron destruidos en otras guerras. Ahora les tocó a ellos con serpientes ardientes. El lugar donde llegaron había plagado de serpientes y los empezaron a morder y murió mucho pueblo en Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Las ocasiones anteriores era Moisés y Aarón intercedieron por el pueblo. Ya no está Aarón. Aarón murió. Ahora solamente es Moisés. Cada vez la carga más pesada, cada vez el peso de los años, cada vez el peso de la responsabilidad más pesada sobre Moisés. Y Jehová le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Por eso, hermanos, cuando el Señor Jesús le está diciendo a Nicodemo, allí en el capítulo 3 de Juan, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estaba dando a entender de qué manera iba a morir Jesús. Así es que Moisés tiene que levantar en medio del desierto, hermanos, un asta, un palo, un madero, con una serpiente de bronce, para que todo el que mirara, que fuera mordido y que mirara a la serpiente, viviría. ¿Tenía poderes mágicos la serpiente? Por supuesto que no. ¿Aventaba rayos de sanidad? No, por supuesto que no. El asunto era la fe. El asunto era la orden dada por Dios y que tenían que creer. Cualquiera podría decir: oye, que eso está muy ridículo, mano. ¿Cómo nomás porque volteé yo a ver esa viborita que hizo Moisés ahí, ya con eso me voy a curar? No, échenme algo, yo quiero sentir algo, pónganme algo para curarme. La fe, hermanos. La fe a veces en las cosas más sencillas. La fe que tiene que ser probada a veces con cosas que nosotros decimos: es que, ¿cómo es posible que Dios quiera probarme de esta manera? ¿Se acuerdan de Naamán y Eliseo? Naamán, el jefe del ejército de los sirios, con lepra. Y le dice el profeta Eliseo, le manda a decir: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. ¿Cómo en el río Jordán? Dice Naamán. ¿Cómo en el río Jordán? En mi país tengo ríos mucho más limpios y más hermosos que estos. ¿Cómo me manda este profeta a que me sumerja yo en el asqueroso río Jordán? Y uno de sus siervos le dice: Señor, nada pierdes con intentarlo. Hazlo. Y en el momento en que Naamán se empieza a sumergir 7 veces, hasta la última, sale completamente limpio de la lepra. Un hombre llega ciego ante Jesús. Jesús escupe en el suelo y hace lodito con su saliva y le embarra en los ojos. Cualquiera hubiera dicho: oye, Señor, eso está muy feo, ¿cómo que? Ve y enjuágate en el estanque. Y el hombre empezó nuevamente a recobrar la vista. Muchas de las cosas, hermanos, que a veces Dios nos pide hacer no tienen sentido. Muchas de las cosas que a veces Dios nos dice que hagamos, para nosotros es algo ridículo probablemente, o para nosotros es algo que, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a levantar a mirar una serpiente y ya? Hermano, hazlo, hazlo. Volvemos otra vez al tema central del libro de Números. Cree y obedece. Cree lo que el Señor dice y obedece. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y obedece todo lo que el Señor te ha mandado hacer. Cree que el Señor es el que venció a la muerte y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Créelo. Es que ¿cómo es posible que yo voy a tener una vida eterna solamente por
por creer eso. Sí, solamente por eso. Y obedecer lo que la palabra de Dios dice. Solamente por eso. Solamente el que levante la mirada y vea la serpiente ardiente, Moisés, se va a sanar. ¿Sabes qué? Esto no lo dice la Biblia. Pero yo me imagino que mucha de esta gente siguió muriendo porque no quisieron voltear a ver la serpiente. Porque han de haber dicho, ¿cómo? Yo no creo en eso. Yo no creo esa ridiculez. Yo no, eso está muy tonto para mí. Yo no lo creo. Y seguramente se murieron. Seguramente se murieron. Pero todos los demás dijeron, si Dios no los mandó a hacer, si Dios dijo que lo hiciéramos, entonces voy a voltear a ver esa serpiente. Y en el momento en que estaban viendo esa serpiente de bronce en esa asta clavada en el piso, en ese momento el veneno que estaba corriendo por sus venas se desapareció y ellos empezaron nuevamente a sentir cómo la vida empezaba a fluir en su interior. Mis amados hermanos, eso es lo que se experimenta cuando yo volteo a ver al Hijo de Dios que fue crucificado, que fue muerto por mis pecados y lo creo y lo recibo en mi corazón. En ese momento, la vida de Cristo, la imagen de Cristo, el Espíritu Santo empieza a fluir adentro de mí y todo mi ser empieza a cobrar vida porque estaba yo muerto en mis delitos y pecados. Pero bendito sea el nombre de Dios, que cuando ese Hijo del Hombre fue levantado en ese madero, yo recibí la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que nos manda hacer el Señor, hermanos? ¿Qué es lo que nos manda hacer el Señor? Solamente di la palabra. Solamente habla lo que tienes que hablar. Y esa persona a la que le estás compartiendo, el Señor la salvará. No por lo que tú digas, no por lo que tú eres, sino porque el Señor le va a salvar. Tú solamente tienes que decir, voltea, voltea y mira esa cruz. Pon tus ojos en Cristo. Voltea y cree lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Cree en el Señor Jesucristo, porque todo aquel que confiese el nombre del Señor será salvo. Eso es lo que nos pide el Señor. Hagámoslo, hagámoslo. No perdemos nada con obedecer al Señor y en cambio sí ganaremos la vida eterna. Bueno, el viaje sigue. Siguen rodeando Edom y el versículo 10, vamos al versículo 10, dice, después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Y partiendo de Obot, acamparon en Ije y Baraim, en el desierto que está enfrente de Moab, ya al nacimiento del sol, y en la región más al este. Partieron de ahí y acamparon en el valle de Sared. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo en el mar Rojo y en los arroyos de Arnón, y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar y descansa en el límite de Moab. Versículo 16 dice, y de allí vinieron a ver, este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. Fíjense, aquí ya Dios toma la iniciativa. Estamos hablando ya de otra generación. Estamos hablando ya de los que van a entrar a conquistar la nueva tierra. Quizás todavía algunos de los viejos están muriendo, pero aquí ya Dios toma la iniciativa. No se esperó a que se empezaran a quejar del agua. Dice que los reunió ahí en este lugar en Ber y dijo, yo les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico, sube, oh pozo, a él cantad. Pozo el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Del desierto vinieron a Matana y de Matana a Nayel y de Nayel a Bamot y de Bamot al valle que está en los campos de Moab y a la cumbre de Pisga que mira hacia el desierto. Fíjense, fueron cantando y fueron avanzando y fueron bendecidos ya por el Señor. El Señor les dio agua, el Señor les empezó a dar lo que necesitaban ellos
Y llegan entonces a la frontera ahora de el pueblo amorreo. Entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo, y fíjense, la misma estrategia que vimos al principio que Moisés usó con Edom, con el rey de Edom. La misma estrategia, lo mismo dice Moisés, pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados, ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos hasta que pasemos tu territorio. Ahora, fíjense aquí la diferencia, hermano. Fíjense aquí la diferencia. Cuando van a pasar por Edom, Moisés le pide amablemente al rey de Edom. Le hace el recuento de la historia, de todo lo que vivieron sus antepasados, de todo lo que vivieron Esaú y Jacob, ¿verdad? Y le pide permiso amablemente. Quiero que me des permiso, que nos des chance de pasar. No vamos a lastimar tu tierra ni nada. Por el puro caminito vamos nada más hasta cruzar tu tierra. Ahora, aquí a este hombre, a este rey, a Seón, rey de los amorreos, no le está pidiendo permiso, ¿eh? No le está mencionando la historia, ni está diciendo si te parece bien o si me das permiso. Le está diciendo Moisés, pasaré por tu tierra. No te estoy preguntando si quieres, no te estoy pidiendo permiso, como decimos coloquialmente, ¿verdad? No vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo. No te estoy pidiendo permiso, Seón. Te estoy diciendo, voy a pasar por tu tierra. Ahora, te prometo que no voy a alterar tus sembrados, no voy a trastocar tus viñas, no me voy a beber el agua de tus pozos, solamente voy a pasar por aquí hasta que pasemos tu territorio. Nada más, no pasa nada. Más Seón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto y vino a Jaasa y peleó contra Israel. Grave error, grave error de Sehón. Hermanos, cuando Dios da una orden, no hay potestad de las tinieblas que se pueda oponer. Y si Dios ya dijo que te va a bendecir y te dijo que camines, camina porque Dios te va a bendecir y Dios va a abrir el camino. Y si Dios está mandándonos, hermanos, a establecer su reino, vayamos a establecer su reino porque son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. No podemos tener temor de las huestes de maldad en contra de nosotros. Seón se le dijo, voy a pasar en paz. No le debió haber pasado nada a ellos. Pero se quiso envalentonar y se puso en contra, no de Israel, se puso en contra de Jehová de los ejércitos y se sintió más poderoso que Jehová de los ejércitos y dijo, aquí no pasa nadie. Y entonces vino junto a su ejército y empezó a hacerle guerra a Israel y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte, y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón y en todas sus aldeas, porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab, y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. Solamente querían pasar. No los dejaron pasar, hermanos. El Señor le entregó toda esa tierra entonces a Israel. Y todas esas ciudades y todas esas viñas y todos esos sembrados que prometieron no tocar, el Señor se los regaló a Israel. Así opera Dios, hermanos. Así opera. Cuando Dios te ha dicho algo, cuando Dios quiere cumplir algo en tu vida, por favor, créelo. Cuando Dios ha dicho que te quiere engrandecer, si tú le obedeces, si tú le crees, créelo porque Dios lo va a hacer y va a mover a quien se te ponga enfrente, y el que quiera hacer guerra saldrá avergonzado. Fue la promesa que le hizo el Señor a la nación en Deuteronomio. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos saldrán huyendo de delante de ti. Cuando obedeces,
cuando crees a la palabra de Dios, cuando tu vida está alineada al propósito de Dios, y el propósito de Dios en la tierra es que se establezca su reino, hermanos. Es que se establezca su reino. El propósito de Dios en la tierra no tiene que ver con tus negocios y con tus cosas. Eso es secundario. Eso viene por añadidura. Aquí el pueblo no venía a conquistar la ciudad, no venía a enriquecerse con la ciudad. Ellos querían pasar porque tenían un propósito de llegar a una tierra que Dios les había dicho que tenían que ir. Pero de camino, pues Dios los bendijo y Dios les dio ciudades para habitar y Dios les dio aldeas y sembrados y viñas y agua y pozos y ganados y les dio muchas riquezas. Pero eso fue una consecuencia. Por eso dice claramente Mateo 6:33, el Señor Jesús, busca primero el reino de Dios y su justicia, primero el reino de Dios, primero la obra de Dios, primero tu propósito en el reino de Dios, primero establecer la iglesia, primero establecer a los cristianos, primero hacer la obra de Dios, lo demás viene por añadidura. Pero nos desviamos, hermanos. Dejamos de obedecer y dejamos de creer y nos desviamos y creemos que el propósito de Dios en nuestras vidas es hacernos ricos y millonarios y tener por acá abundancia por todos lados. Ese no es el propósito. Dios lo puede hacer, por supuesto que sí. Dios no está peleado con las riquezas, pero recordemos que es Dios el que nos da el poder de hacer las riquezas cuando estamos alineados, cuando obedecemos, cuando le creemos, cuando nuestra prioridad es el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene solito, lo demás llega por añadidura. Así es que este rey Seón de los amorreos no quiso dejar pasar a Israel. Y Moisés le dijo, voy a pasar por tu tierra, no te voy a molestar. No pasa. No quisiste que pasara. Pues ahora Dios lo destruyó completamente. Y los judíos se quedaron con todas estas tierras y con todas estas ciudades y con todo lo que habían dicho que no iban a tocar, pero pues lo tuvieron que tomar ahora ellos para sí. Por tanto, dicen los proverbistas, venid a Esbón, edifíquese y repárese la ciudad de Seón, porque fuego salió de Esbón y llama de la ciudad de Seón y consumió a Ar de Moab, a los señores de las alturas de Arnón. Ay de ti, Moab, pereciste, pueblo de Quemos. Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad por Seón, rey de los amorreos. Mas devastamos el reino de ellos, pereció Esbón hasta Dibón, y destruimos hasta Nofa y Medeba. Se hizo hasta un proverbio, se hicieron hasta canciones de esto. Y dice el versículo 31, así habitó Israel en la tierra del amorreo. Habitó en la tierra del amorreo. Cuando los basanitas, los de Basán, también intentaron detenerlos, hermanos, también tuvieron que ser eliminados. Dice, también envió Moisés a reconocer a Jazer y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba ahí y volvieron y subieron camino de Basán y salió contra ellos Og, el rey de Basán, él y todo su pueblo para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés, no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado, a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Hermanos, esta ya es otra generación. Esta es una generación que tuvo un pequeño resbalón porque se les salió lo que sus papás habían hecho. Y se acordaron de cómo sus papás se quejaban y dijeron, pues vamos a quejarnos igual. Y les salió mala cosa. Pero cuando entendieron que era la generación que tenía que conquistar y cuando Dios los pone a pelear, entonces ellos pueden conquistar y pueden arrojar a todas estas naciones y pueden empezar a habitar todas estas ciudades. Cuando decidieron obedecer y cuando decidieron creerle a Dios, e hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Partieron los hijos de Israel, dice el capítulo 22:1, y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, ya
frente a Jericó. Frente a Jericó. Y aquí se empiezan a poner las cosas buenas. ¿Por qué? Porque ya va a tener que entrar la siguiente generación para entrar. Pero van a pasar algunas cosas todavía en ese lugar antes de que empiece la tierra de la conquista. Con la protección evidente de Dios, hermanos, Israel llegó a la entrada ya de la tierra prometida, se detuvieron frente a Jericó, ahí durmieron algunos días, algunas noches para prepararse a tomar la tierra que fluía leche y miel. Dios había demostrado en muchas ocasiones durante los 40 años pasados que pelearía a favor de ellos y que proveería todas sus necesidades, que los bendeciría y cumpliría cabalmente todas sus promesas. Lo único que tenían que hacer era confiar en Él, porque nadie podría entonces hacerles daño. Nadie podría hacerles daño. Nadie puede hacernos daño cuando decidimos confiar en el Señor, cuando decidimos creer a sus promesas, cuando decidimos obedecer sus mandamientos y sus preceptos. Hermanos, qué importante es aprender a obedecer, qué importante es aprender a confiar en el Señor. Solo hay una manera de hacerlo, solo hay una manera de hacerlo, conociéndolo a Él. Tú no puedes confiar en una persona si no la conoces. Al principio, cuando conoces a alguien y alguien te lo presenta y te dice, mira, esta persona es de todas mis confianzas, puedes confiar en él. Tú no confías en esa persona porque no la conoces. Pero en la medida en que tú vas conviviendo con esa persona, en la medida que vas haciendo negocios o que la vas conociendo día a día, la confianza se va desarrollando. La confianza no se impone, la confianza no se da por decreto. Yo no puedo confiar en nadie solamente porque alguien me diga, confía en... No, yo no puedo confiar. Esa confianza se tiene que aprender y se tiene que desarrollar. Tú no puedes confiar en Dios si no lo conoces. Tú no puedes confiar en lo que Dios te quiere decir si tú no lo conoces. Si no te has metido a conocer a Dios, si no te has dedicado a estudiar su palabra, a estar en presencia de Él y a desarrollar esta comunión todos los días, conociéndolo, cómo habla, cómo actúa, qué es lo que me promete, qué es lo que tengo yo que hacer, por qué voy por acá, porque cuando yo empiezo a conocer más y más al Señor, entonces es que puedo confiar en Él. La confianza en Dios no viene por que alguien imponga sus manos y ore por ti. ¡Wow! Automáticamente ya confías en Dios. No, tiene que ver con una relación. Israel tuvo que tener 40 años para aprender a confiar en el Señor en el desierto. Tuvieron que aprender a desarrollar esa confianza a través de la comunión diaria con Dios. Mis amados hermanos, esta es una enseñanza preciosa para nosotros. Confiemos en Dios. Confiemos en Dios, aprendamos a confiar en Dios, pero hay que conocerlo. Y la única manera de conocerlo es a través de tener comunión con Él, leyendo su palabra, adorándole, orando, platicando con Él, teniendo tiempos a solas con Él. Ahí es donde empieza a nacer nuestra confianza con el Señor. Amén. Oremos. Padre, muchas gracias por este estudio bíblico, Señor, por estos capítulos del libro de Números que sin duda nos enseñan muchas cosas a nuestras vidas, Padre, muchas enseñanzas, tantas actitudes que vemos reflejadas de nosotros, Señor, en estos capítulos. Señor, ayúdanos a confiar en ti, a aprender a confiar en ti, a desarrollar esta relación tan hermosa que podamos llegar a confiar de una manera plena y total en ti, Señor, a creerte, a obedecerte, Señor, sin poner pretextos, sin poner excusas, sin recordar lo que quizás nuestros padres nos enseñaron contrario a tu palabra, Señor, que podamos crecer y podamos enseñar a nuestras siguientes generaciones que solamente confiando y dependiendo de ti tendremos triunfo y éxito en nuestras vidas de cara a lo que tienes para nosotros allá en la eternidad. Muchas gracias, Señor, por todo. Bendice este tiempo en nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que Dios me los bendiga mucho.
Gracias a los que se conectaron, gracias a los que están viendo este video ya en otro tiempo diferente. Dios les bendiga, a los que han enviado sus ofrendas también por medio de las estrellitas que aparecen aquí en Facebook y también en YouTube. Ya pueden también por ahí enviar sus ofrendas. Dios les bendiga mucho, hermanos, que el Señor les prospere y cualquier duda, cualquier pregunta, aquí estamos para resolverlos, para ayudarles. Que el Señor les bendiga, que esté con ustedes y si el Señor permite, nos vemos el próximo miércoles en nuestro estudio número 9 y el domingo en nuestra reunión general. El Señor les bendiga, hermanos.